Bien, desde la misión cristiana reformada presbiteriana en Esmirna, con nuestros estudios de la asignatura de griego bíblico. Seguimos pues adelante con el módulo 3. Damos la bienvenida a quienes han conectado en clase directamente y quienes vayan conectando en hilo directo. Vamos pues a iniciar la clase, que nos ocupará 2 sesiones. La primera, acerca de la crítica textual, origen histórico, geográfico de las familias textuales, manuscritos del Nuevo Testamento griego. Continuación, estamos estudiando el trabajo del doctor Regan sobre el perfil de las 3 ciudades. Y una segunda sección de gramática en lengua griega con el alfabeto, las consonantes, vocales, diptongos, signos y ejercicio de lectura y memorización de vocabulario. Así pues, nos iniciamos. Vamos a tener una primera lectura en el Salmo, en Proverbios 1 al 7. Proverbios 1 al 7. Donde leemos: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Palabra de Dios, a través de la pluma de este rey que fue considerado uno de los hombres más sabios en la historia de la humanidad. Señor, te damos las gracias por llegar a este momento. Te damos las gracias por tantos dones. Te damos las gracias especialmente por el don de la fe y el don de tu palabra en nuestras vidas. Queremos rogarte que nos hagas crecer en ella, como hemos leído. Ayúdanos a crecer en la sabiduría, la que viene de ti, para ser
prudentes, sabios, entendidos, y con ello llevar vidas juiciosas en la piedad. Gracias, ayúdanos en los estudios que estamos realizando, concédenos perseverancia. Te rogamos que tengas presentes las oraciones que como pueblo levantamos ante tu trono de gracia, en especial en los momentos que se viven. Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, Salvador y Mesías nuestro. Amén. Hoy, pues, tal como se ha anunciado, nos va a ocupar 2 sesiones de clase. La primera parte, la crítica textual, tratando acerca de las fuentes de los textos, su aspecto histórico, el lugar, y la segunda parte dedicada a la gramática y a la lengua. Pero como es nuestra didáctica, empezamos por lectura directa del texto griego. Lectura directa del texto griego. Estamos con el Salmo 1, el cual nos está sirviendo también como fuente de análisis morfológico, práctica de lectura, memorización de vocablos, lo que estamos realizando. Así pues, leemos. Esta palabra ahora está completa. Macarios, Aneir, Josu Kepeurecei, Embuleia Sebun, Kai Enjodo, Hamartolon, Ökeste, Kai Epicacedran, Loimon Ök, Ecacisen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los impíos. Embulé a Sebón, consejo de los impíos. Embulé a Sebón, en consejo de los impíos. Caí, Hamartolón, Ökeste. Vamos a comprobar el texto, porque parece que ha habido un error. Tenemos que repasar la copia. Bien. Salmo primero. Caí en Jodó, Hamartolón. Caí en Jodó, Hamartolón, Uqueste. Y en el camino o en el sendero no, de los impíos no está. Caí epicacedran. Y no se ha sentado y la idea es esta, también no está sentado sobre silla de los mofadores. No se ha sentado en silla de mofadores. Leemos de corrido. Macarios ane Josu epeurece embule acedón Caí Jodó Hamartolón Ukesti. Caí epicacedran loimonuk ecacisen.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los impíos, y no está en el sendero de los pecadores, ni con dañinos, mofadores o burladores tomó asiento. Al en tonomo Kyrio to telemaute, kai en tonomo autu, meletese, gemeras cainictos, sino que en la ley del Señor, Yahvé, el Señor Dios, todo tiene puesta su voluntad, la voluntad suya, caí en tonomo autu, y en su ley, en la ley de él, de Yahvé, meletese, medita, solícito medita, gemeras, cainictos. Repitamos para ir memorizando vocabulario. Al entonomo Kyrio to telema autu, kai entonomo autu meletesi gemeras cainictos, sino que la ley de Yahvé tiene puesta su voluntad y en su ley solícito medita día y noche. Kai estai hosto xilon to pefuteumenon paratas de sodus ton hydaton foton carpon autu 12 en cairo autu caito fulon autu uk apourezetai kai panta hosa an boye cateudocesetai, y será como árbol plantado. Estai hos to xylen, to pefeuteumenon, plantado, paratas de exodus, tom gilatum, junto a la orilla, a los recorridos de las aguas, hydaton, aguas, ton hydaton, xylon, árbol. Kai estai hos to xylon, to perfecteumenon paratas, diexodus, ton hydaton, hoton carpon autu, 12, en cairo autu, caito fulon autu, o apeuresetai. Cai panta, osa ampolle, todo cuanto hace, del verbo poio, hacer, realizar. Cai panta, y todo, osa ampolle, cuanto realiza, cateudocesetai, prosperará. Frutos hoy hacéis. No será así con los impíos. Frutos, no de este modo. Alejos, ho egnus, hon ecripte, ho animus, ho animus. Apopros aputes vivus.
No será así con los impíos, no de este modo, sino Alá, que serán semejantes a la Jos como semejantes Jo Egnus al polvillo, Jo Cripte y Jo ánimos, Apo prosoptus geis. No será así con los impíos, no de este modo, sino que serán semejantes al polvillo de paja que es levantado por el viento fuera de la faz de la tierra. Apo prosoptes geis. De la faz, también cabe de la superficie de la tierra. Dia tuto uk anastesontai hoia sebeis en crise, ude jamartoloi embule di caí. Por esto no se alzarán los impíos en el juicio, ni los pecadores dentro de la asamblea de los justos. Dia tuto, por esto, no anastesontai, se alzarán, se levantarán, joyas se veis los impíos en juicio, en el juicio. Ude jamartoloi, ni los pecadores en o dentro de la asamblea o en el consejo de los justos. En Bulé Dicayum, consejo, asamblea convocada, Dicayum de los justos. Repetimos. Dia tuto, Eucanaste sontai joyas se veis en crise, Ude jamartoloi en Bulé Dicayum. Por esto no se alzarán los impíos en el juicio, ni los pecadores dentro de la asamblea de los justos. Joti ginoskei Kyrios, porque conoce el Señor, porque conoce Yahvé el Señor, Jodon Dikayun, el camino de los justos, el sendero de los justos. Kai Jodos Asebun y o pero y el camino, el sendero de los impíos, apoleitai, será de perdición. Vamos para la práctica, como siempre, a ir leyendo de un tirón. Macarios aneir hos ukepeurece embule asebon, caí en jodo jamartolón ökeste, caí epicacedran loimonu que cacisen. Alem en tonomo curio, tocelema autu, caí en tonomo autu, meletesi generas, caí mictos, caí estai hos, toxilon, to pefeuteumenon, maratas di exodus ton cridatum, o ton carpon autu, dosei en cairo autu, caito fulon autu, capoures etai, cai panta, posa anpoye, cateo doces etai. Pötos, hoia sebeis,
Frutos. Alejos o enus, hon ecrypte, ho animos, apoprosopu, tes diatute eucanastesontai, hoia sebeis, en crise, ludeja martoroi, embule dicaion. Hodi, dinosque Kyrios, hodon dicaion, kai hodos asebon, apoleitai. Con toda reverencia y respeto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los impíos y no está en el sendero de los pecadores, ni con los dañinos mofadores o burladores tomó asiento, sino que en la ley del Señor, de Yahweh su Dios, tiene puesta su voluntad, y en su ley solícito medita día y noche. Y será como el árbol plantado junto a los recorridos de las aguas, que da su fruto en su propia estación y su hoja no cae marchita. Y todo cuanto realiza prosperará. No será así con los impíos, no de este modo, sino que serán semejantes al polvillo de paja que es levantado por el viento fuera de la superficie de la tierra. De la superficie de la tierra. Por esto no se alzarán los impíos en el juicio, ni los pecadores dentro de la asamblea de los justos. Porque conoce Yahvé el camino de los justos, pero el sendero de los impíos será perdición. Bien, pues con esto lo que hacemos al quedar grabado es ayudar a los estudiantes a poderlo leer, como está también visual, es visual la lectura, entonces pueden seguir el cursor y pueden seguir la lectura y practicar y repetir la lectura tantas veces como crean oportuno. Estamos ya iniciados en un aspecto importante que tiene que ver con la crítica textual. Ya hemos comentado que la crítica textual son aquellos estudios, aquella especialidad, los estudios bíblicos, algunos lo llaman ciencia, las ciencias bíblicas. Nosotros nos conformamos con decir estudios, especialidades. Bien, la especialidad, pues, de la crítica textual es contando con un material determinado, que son los manuscritos, contando con ese material, ese abundante material que consiste en copias de copias de copias de un original inicial, el que escribiera directamente el autor, el profeta hebreo o el apóstol del Mesías, y que ha ido acumulándose
hasta lograr pues como unos 5.000 o más así de pruebas que se suelen llamar testigos textuales. Los testigos textuales algunas veces pueden significar un capítulo, un manuscrito del cual se ha conservado un capítulo. Otras veces puede consistir en un libro entero, un evangelio entero. En algunas ocasiones puede significar una gran cantidad de libros del Nuevo Testamento, aparte de que se cuentan con algunos manuscritos de primeras traducciones. O sea, con todo este material, la crítica textual se dedica a ir cotejando, comparando, comprobando las diferencias que se han ido acumulando a causa de error humano. Los errores humanos, la crítica textual también los clasifica. Hoy no va al caso extendernos tanto y matizar tanto. Pero la crítica textual tiene herramientas, métodos de estudio y de análisis, donde llegan a comprobar la variedad de errores en que han incurrido los copistas. Y en esa labor lo que hace pues es diferenciar variantes, el estilo de caligrafía, la fecha aproximada de ese manuscrito, porque exacto no lo van a saber, no se va a poder saber en esta tierra con toda exactitud, fecha como ahora hacemos. Ahora tenemos la imprenta y cualquier periódico, revista o libro podrá tener ahí impreso la fecha de su edición. Eso no lo vamos a poder saber, pero sí fecha aproximada por la época, la circunstancia histórica. Bien, pues el crítico textual coge todo este material. Y entre una de las labores que han llegado eruditos muy especializados, han llegado a poder formular distintas familias de textos del Nuevo Testamento. A cada una de estas familias se la ha designado por un nombre. Son familias que se diferencian por el lugar de donde aparecen esos manuscritos, se diferencian también por el estilo, la caligrafía y en especial por la redacción y las variantes. Y entonces, cuando un grupo de ellos tienen todas esas o muchas coincidencias, se llega a clasificar con un nombre. Y de ahí aparecen el grupo de los alejandrinos, occidentales, egipcios y la familia de el bizantino. Iremos entrando más en detalle en todo esto. Esto es solo para ponernos al día y para ir estudiando. Y entonces, esto es importante que lo sepamos porque en muchos casos estas variantes tienen su importancia. Y tenemos también el hecho de que la crítica textual ha dividido todo este grupo de manuscritos seleccionados y catalogados en mayoritarios, de los cuales forma parte la familia bizantina, son los mayoritarios, y los minoritarios, de los cuales la mayoría de los minoritarios son de la familia alejandrina. De la familia alejandrina. Entonces,
vamos a notar que esto ha tenido su importancia para la traducción. Esto ha tenido importancia y está teniendo importancia porque ahora en la actualidad la mayoría de versiones se ha basado sobre textos que se conocen por textos minoritarios. O sea, de 5.000 son un grupo de 200, más o menos, así, de textos, de manuscritos, de testimonios. Y entre ellos están, en estos minoritarios, están el Códice Vaticano y el Códice de Tischendorf. Y estos son los que están siendo, que son además de la familia alejandrina, estos son los que están sirviendo de base para las versiones actuales. Estos se les llaman textos críticos. Se han formado con eso, con esa base, con ese material. Mientras que el texto del Nuevo Testamento que ha usado la Reforma ya desde el siglo XVI, forma parte de los mayoritarios bizantinos. Nosotros estamos en la línea, nuestras versiones, al menos las del siglo XVI y XVII, hijas de la Reforma, Ministerio Nuestro, donde está la Reina Valera, la King James, nuestras versiones reformadas, han tomado del texto mayoritario bizantino un grupo de ellos que se compuso a través, que lo compuso el erudito holandés Erasmo de Rotterdam. Entonces vemos esa diferencia. Y pues este trabajo del doctor Regan se dedica a algo importante para valorar, para tener un discernimiento sobre versiones bíblicas, empezando por ir a un reconocimiento de las fuentes. Y él, pues como estuvimos viendo la semana pasada, él nos ha estado hablando de que estamos en un siglo de conflicto, la batalla de la Biblia por la Biblia, y ya nos ha introducido en esto, lo que significa llegar a encontrar lo que son las fuentes fiables de los textos que son base para las traducciones. Y él nos quiere presentar el origen, de dónde proceden esos manuscritos que se usan. Y un estudio crítico a ello. Y esto tiene una gran importancia. Después de esa introducción, nos pasó con esto. El perfil de 3 ciudades es una historia de intriga y decepción. Una que pone las fuerzas de Dios y de Satanás en una lucha sobre la integridad de la vida. Esta batalla sobre la palabra, la cual comienza en el bello huerto del Edén, todavía ruge hasta hoy, con un siempre creciente furor. Las iglesias de Dios, los hombres de Dios y el pueblo de Dios no pueden quedarse neutral cuando los asuntos son tan demasiado importantes. Sin embargo, muchos parece que han determinado vivir sus vidas espirituales como desertores. Antes del despliegue de esta historia, 2 principios importantes necesitan entenderse. El primer principio es que Dios ha prometido
sin excepción, preservar no solamente la palabra que ha dado a los hombres, sino también las palabras. Su promesa es confirmada cada vez que Dios nos manda leer, memorizar y meditar, aprender u obedecer las palabras que Él nos ha dado. En primer lugar, la Biblia sugiere Dios la posibilidad de que nosotros no tendremos sus palabras. La promesa de preservación es declarada así en el Salmo 12, versículos 6 al 7. Las palabras del Señor son palabras puras, refinadas en un horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú las guardarás, oh Señor. Tú las preservarás de esta generación por siempre, para siempre. Este pasaje demanda responsabilidad de los cristianos de hoy en día. Según Dios, sus palabras son preservadas puras. Si son preservadas puras, entonces necesitamos encontrarlas y creerlas, sin corregirlas. Sin corregirlas. Y lo que nos hemos encontrado con el sistema de la crítica textual, ¿qué es esto en lo que se ha intervenido? Con correcciones a la palabra. Con correcciones a la palabra de Dios. Otro principio. Bueno, el primero ya ha quedado claro. El primero es que creemos firmemente en la preservación providencial bajo el control divino de las palabras de Dios. No meramente la palabra en el sentido genérico y en el sentido de el mensaje. Ha quedado el mensaje más que eso. Más que eso. Las palabras. Las palabras. El otro principio en el que quiere insistir el doctor Reagan es en el principio de corrupción. Vamos a ir tomando notas de eso. El segundo principio que debemos entender es que muchos corromperán la palabra de Dios, como fue dicho en 2 de Corintios 2:17. Vamos a ver, 2 de Corintios 2:17. 2 de Corintios 2:17. No, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, que hay ese principio de corrupción. Muchos medran falsificando la palabra de Dios. Así pues, el segundo principio que debemos entender es que muchos corromperán la palabra de Dios. Pablo nos advirtió
contra adulterar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta mala práctica de corrupción nos asegura del hecho de que muchas copias corruptas de la palabra de Dios han sido y serán hechas. Han sido y serán hechas. El hombre que reclama que todas las Biblias son la palabra de Dios, muchos, y en la juventud yo lo llegué a decir, en mi inconsciencia, todas las Biblias son iguales. Y muchos dicen que todas las Biblias son la palabra de Dios, o no sabe el principio escriturario de corrupción o lo niega. Corromper las palabras de Dios no es una excepción o simplemente un accidente, es una industria o negocio. Es una industria o negocio. O repasar la historia, ver lo que hacía Roma, cómo perseguía a aquellos que se atrevían a buscar, traducir y ocuparse en el estudio de los originales de la Biblia en original griego, y cómo Roma acabó imponiendo, y esto por decreto conciliar, como en el Concilio de Trento, una sola versión, la Vulgata, como la única, y a un nivel tan elevado como el de la propia escritura en sus idiomas originales. Y ahora vemos como esta misma organización eclesiástica que multiplica a través de editoriales, versiones y más versiones, y la versión más popular, y la versión más del último día, y se convirtió simplemente en una industria o negocio. Y lo cual ha implicado que se ha corrompido, se ha manipulado, se ha amoldado, versión tras versión, el trato con todos estos originales del que estamos hablando. Y no digamos las sectas, y no digamos en nuestro propio terreno evangélico, no digamos también la cantidad de editoriales y la cantidad de versiones, la última mejor que si la Biblia Estudio. Fíjense, Biblia Estudio. En nuestro propio terreno, imitando a Roma. Como Roma se cree infalible, como Roma se cree que tiene un ministerio con un vicario infalible y pone su sello, pues se atrevía, tenía la osadía de que en la Biblia, en la versión, en el texto bíblico, se añadía su interpretación, etcétera, etcétera. Tristemente, en el campo evangélico y protestante se le ha imitado. Todo por intereses, como hemos leído. Son intereses económicos, comerciales. No es así como trata la palabra de Dios el temeroso, el que conoce de verdad estas cosas. Biblia Estudio. Y ahí tienes Biblias que van encabezando títulos y comentarios ya condicionando
al lector a una interpretación. Cuando nuestro principio protestante es que creemos que la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que cada creyente ha de buscar en ella la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo para entender su palabra. No dependemos, no debemos depender en el trato directo con la fuente de nadie que no sea tu comunión con Cristo, tu comunión con el Espíritu, tu comunión de la verdad. Esto no quiere decir que no podamos estudiar y tener comentarios bíblicos. No está diciendo eso. Estamos hablando del texto. El texto tiene que estar intocable, inalterable, sin intromisión humana. Lo máximo que se nos puede permitir, que nos permitimos, es cuestiones filológicas, información de vocablos, cuestiones de términos o aclaraciones geográficas. Fuera de esto, estamos usurpando, imitando a Roma, estamos usurpando la función, el lugar que corresponde al Espíritu Santo. Así, cuidado, principio de corrupción. Ubicidad o unidad de la palabra de Dios. Estos dos principios tomados juntos demuestran otra importante verdad, ya que Dios en su poder está preservando su palabra y el diablo y sus fuerzas están corrompiendo la palabra. La Biblia no puede ser vista o tratada como cualquier otro libro antiguo. Podemos aplicar la crítica textual a la Ilíada de Homero, a la Ilíada de Romero, perdón, de Homero. Pero no podemos aplicarla a la palabra de Dios. Mientras errores en las obras de Homero no son importantes, los errores en la palabra de Dios pueden enviar una generación de seres humanos al infierno. A menos que el poder preservador y la influencia corruptora de Satanás se tomen en cuenta, la evidencia de manuscritos no es más honesta que los políticos de años pasados. Las Biblias modernas existen en incontables formas porque cambios intencionales, lo puedo demostrar, cambios intencionales fueron hechos en copias de la palabra de Dios, por los que no creían en su enseñanza. Claro, los eruditos modernos dicen que ningún cambio en las Biblias modernas afectan doctrinas importantes. Pero cada cambio hecho en la palabra pura afecta doctrina, porque toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina. Cuando cualquier pasaje pierda esta utilidad, entonces la palabra de Dios no deja, ya no es más pura. Así pues, vamos a tener en cuenta todos estos aspectos. La lección de hoy está toda también escrita para ser enviada a los estudiantes y tienen todo el texto para que lo estudien. Se ha dado un tiempo para que lo vayan estudiando durante la semana y esperábamos que hoy hubiera algún comentario por parte de los estudiantes. Así pues, hasta aquí esta primera parte, esta primera sesión de la clase de hoy.
Y antes de pasar a un receso, si hay alguna pregunta, alguna aportación, si han aprovechado el tiempo estas semanas, si han repasado, si han practicado ya, si han conseguido memorizar ya el alfabeto, etcétera, etcétera. Así pues, Jason, Ever, David, bienvenidos. Bienvenida, hermana Andrea. Cualquier pregunta antes de que pasemos al breve periodo de receso o algún comentario, adelante. Aquellos que están conectados también en hilo directo pueden dejar su comentario, su inquietud, su pregunta ahí mismo, en el muro donde están conectados. Pastor, buenas noches, hermanos, hermanas. Un gusto, pastor. Interesante la clase. Pastor, estaba hablando un poco de las Biblias de estudio, y es cierto, ¿no? Muchas veces las editoriales han comercializado un poco con eso. Pero mi pregunta va un poco direccionado a, si bien utilizamos como estándar la Biblia Reina Valera 1960, desde su experiencia, pastor, ¿qué otra versión también sería algo cercano a eso o un poco recomendable, ¿no? Ya que como dijo, no todas son consideradas como parte, ¿no? de nuestra tradición eclesiástica. Bien, mi hermano. A medida que vaya avanzando la clase en este estudio de la crítica textual, a medida que vayamos entendiendo la cuestión de familias textuales, la respuesta será más contundente, más favorable y mucho más entendida por el estudiante. Pero no voy a dejarle sin respuesta a lo que usted me pregunta con sencillez y sinceridad. En primer lugar, yo como estudiante que soy, mi labor me ha llevado a practicar mucho la crítica, el estudio, la investigación, la crítica. Por lo tanto, a mí no me es problema recurrir a tantas versiones como puedan haber de idiomas que yo sea capaz de leer y traducir. Por ejemplo, de entre los idiomas que leo y traduzco está el hebreo, el griego, tanto el alejandrino, el clásico, como el moderno, está el español, está el francés, está el catalán y está el portugués, y con cierta ayuda de asistencia, el propio italiano. En esos idiomas yo leo, entiendo y puedo traducir. Así que cuantas más versiones pueda consultar, mucho mejor. Lo que he dicho no afecta a la verdad de que hay que diferenciar versiones partiendo de la fuente que ha traducido. ¿Desde qué fuente? Entonces yo tengo que valorar la fuente que traduce. La fuente. Cuando esas Biblias y esas editoriales son honestas, tienen ética profesional y anotan, que es su obligación como traductores, anotan en sus versiones, cosa que lo hace bastante en la línea católico-romana. Anotan la fuente de donde han traducido. Entonces, es imprescindible, primero de todo, David, tener noción clara de qué es una fuente.
¿Y qué es una fuente? Arquetipa, un arquetipo. Hasta cuando entendemos esto, ¿y qué familias son? Y el segundo aspecto es qué método de traducción se ha usado. Si se ha usado el método de equivalencia formal, lógica, o si se ha usado del método dinámico. A veces el método dinámico es correcto, se puede usar, pero si el método dinámico no lo usamos con cierto control, pues llega a la paráfrasis. Entonces, una vez hemos diferenciado estas dos cosas, ningún problema, mi hermano David. Tantas versiones como pueda usted usar y estudiar y consultar con tantos idiomas que usted sea capaz de poderlo leer. Ahora, mi queja, que no la quiero hacer como una acusación y como un juicio, tenemos que llegar al tribunal de Cristo. Allí nos veremos. Pero yo me mantengo y me sostengo que hay que tener mucho cuidado con la cuestión de Biblias de estudio. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Yo uso bastante la Peshitta. La Peshitta es la versión española de la aramea. Y toda ella, como muchas Biblias y la mayoría, le acompañan arriba un título al capítulo y al salmo. Bueno, pues yo me he encontrado que esto es peligrosísimo. Pues imagínate, si esto es peligrosísimo, ¿cómo nos será de peligroso una Biblia estudio como hace Scofield y otras? Miren, esta que yo leo, me leo aquí. El reino milenial. Y yo leo el pasaje y no es el reino milenial. No tiene que ver con el milenio, pero ellos han interpretado, han puesto su interpretación. En Isaías 61:4, entonces reconstruiré las ruinas antiguas, levantarán los lugares, y él le ha puesto el título arriba, Reino Milenial. ¿Por qué? Porque los traductores y posiblemente la misma editorial son de idea o bien premilenial histórica o bien premilenial dispensacionalista. Luego hablará del reino milenial en el mismo libro y en el capítulo 65. Si vas con la Scofield, igual. Pues imagínese, David, esto no es correcto. Esto éticamente no es correcto. Y desde el ángulo como ministro de la palabra, esto es serio, es grave. Yo ya estoy condicionando al lector usando el mismo texto, la palabra de Dios. Y de eso habrá que dar cuenta a Dios. Una cosa es que dividamos capítulos, que pongamos versículos y alguna orientación que no tenga compromiso doctrinal. Pero si manipulamos así, estamos haciendo lo que hace Roma, lo que ha hecho Roma con todas sus versiones. Pues ahora imagínate, David, si a esto le añadimos comentario. Tú coges la Biblia Estudio Scofield y es una Biblia ya marcada del dispensacionalismo. Y si tú coges una Biblia de las nuestras, pues hay unas que ya con su pretendido Biblia Estudio, porque es de un famoso, como por ejemplo John MacArthur, pues ya tienes una Biblia comentada, marcada con el sistema de doctrina también milenial
y dispensacionalista y otras cosas. Igual que si coges la Biblia Estudio de nuestro muy querido, amado y respetado, el doctor Sproul. Yo no hago diferencia en esto. Yo la tengo, hermano. ¿Por qué? Lo encuentro inmoral. Lo encuentro una osadía tocar el texto. Tocar la Biblia. La Biblia es el mensaje de Dios. Luego, tú aparte puedes hacer como hacía Calvino. Comentario a Romanos, comentario a Hebreos y como hacían los reformadores. Pero el texto no hay que tocarlo. Es la palabra de Dios. Esto es la posición en que estoy. Esta es la posición y los motivos con pruebas y demostraciones. Entonces, en clase, los que estamos estudiando crítica textual, pues yo voy dando estos elementos de juicio para que ustedes luego tomen sus decisiones y hagan análisis crítico de los asuntos y de los problemas. ¿Qué consejo me pide? Pues, hermano David, lea tantas Biblias y versiones como pueda, en los idiomas que usted pueda. Preferiblemente use para comprobaciones los interlineales. Hebreo-español, griego-español, y consulte tantas versiones como quiera. Pero sobre todo, mi hermano, haga, claro, estas clases le ayudarán a eso, le darán esa cultura, esos conocimientos. Haga un esfuerzo por la importancia que hay que tener a estas dos cosas. Fuente textual y método de traducción. Oración, saque usted de fuente directa lo que el Espíritu le revela y luego compruebe a otros grandes maestros en sus comentarios. Con humildad, David, este es mi consejo y que yo lo sigo personalmente. Mire, usted habrá visto que yo estoy usando, lo ha visto aquí, mire, en el texto que comentamos. ¿Se ha fijado que he leído el Salmo? Este es el Salmo 1. Bueno, pues esto es traducción directa del texto, ¿ve? Base textual. Esto es una prototraducción, una primera traducción, que va a pasar por revisión. Varias revisiones, revisión crítica textual, revisión lingüística y estilística. Bien, está basada esta labor en la traducción directa desde el griego moderno de la Sociedad Bíblica de Atenas, en cotejo con la Septuaginta y en cotejo con el interlineal hebreo-español. Bien, pero aquí no se apunta para nada ideas personales. Es el texto de la palabra, la traducción. No ponemos títulos. Sin embargo, al lado derecho, hay en mi trabajo, aquí al lado, ya le presentaré en la próxima lección, que pone notas filológicas, donde se hacen aclaraciones si está en singular o plural, en el hebreo o en el griego, si es un adjetivo o si es un pronombre demostrativo, detalles que afectan a la traducción. Pero nada de comentario doctrinal. La enseñanza la has de recibir tú en el trato con la palabra de Dios. Hasta aquí, pues, le he aclarado. David, ¿tiene algo que decir sobre ello, David?
No, muchas gracias, Pastor. Me ha aclarado cómo lo ha sintetizado, ¿no? La fuente y el tipo de, bueno, la forma de traducción, ¿no? Bueno, no le quiero poner en ningún compromiso, ¿eh? Pero en principio se acerca bastante, lo ve así, se acerca, en Sí, principio. Pastor. Ok. Adelante, Jason tiene la palabra. No, que a lo mejor el hermano esperaba una contestación más directa, como por ejemplo que la Reina Valera 1960 es una versión buena que recibimos a través de desde la reforma del Textus Receptus, pero siempre yo me he aplicado ese mismo consejo que usted también nos ha dado, utilizar la mayor cantidad. Yo no digo la mayor cantidad de versiones porque yo sé inglés, yo hablo inglés, hablo español, también he comenzado en el griego, que puedo comparar diferentes versiones y traducciones al griego, pero yo no sé si le comenté en la clase anterior, que hasta compartí una foto que pasaba por una librería cristiana y le tomé una foto a toda la cantidad de Biblias que habían y todos los títulos que tenían: Biblia para mujeres, Biblia de promesa, Biblia para jóvenes, Biblia profética. Entonces, yo dije en el momento y lo comenté en aquella ocasión, ¿por qué esto solamente sucede en el ámbito cristiano, evangélico, protestante, donde se imprimen tantas Biblias que cada uno, cada cual, como usted dijo, de la misma manera que MacArthur puso una Biblia con su nombre y sus puntos en base a su teología, así mismo se levantan muchísimos más? Entonces, yo digo, la Iglesia Católica Romana no hace lo mismo. Ellos tienen su Biblia, una biblioteca católica romana, y ellos tienen una Biblia y un montón de otros libros más. Ninguna librería cristiana usted va a encontrar más de una versión de la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no han comprometido su texto y sus creencias. Lo mismo pasa con los adventistas. Usted busca una Biblia que utilizan los adventistas y es la misma a través de los años. Y lo mismo pasa con los mormones. La misma Biblia a través de los años. Sus Biblias no cambian, mas sin embargo en el campo evangélico protestante son interminables, interminables. Porque es una visión mercantil. Mercantil. Es una visión mercantil, psicología y práctica, sistema de marketing. De marketing. Y aquí, ¿se acuerda, pastor, que lo habíamos comprobado el año pasado? Esta Biblia tiene todo su sistema arminiano, pero no deja de ser una Biblia interlineal. Yo la utilizo aquí en el trabajo, en mi casa uso la del doctor César Vidal, pero por ejemplo, leemos base textual. El texto griego usado en este interlineal es el texto griego bizantino. Pero mire, pastor, yo sé que usted mismo se va a reír. Es el texto griego bizantino, año 2018. Entonces, Bueno, mire, yo le dejo el comentario. Usted, la interlineal es el texto griego bizantino, año 2018. bueno, es cuando lo han editado, cuando lo han hecho. Okay. Bien, vamos a tener un breve receso, unos 5 minutitos de descanso, hasta empezar la segunda fase.
Bien, pasamos a la segunda fase de clase hoy. ¿Se me oye bien, hermanos? Sí, pastor. Bien. Bueno, se supone que ustedes han practicado para memorizar durante la semana el alfabeto, han memorizado, se han esforzado para hoy poder. Recuerden, el alfabeto griego, ¿verdad? Procede del fenicio, todo cuanto se habló en clase anterior, consta de 24 letras, mayúsculas y minúsculas. Está formado por consonantes y vocales. Aquí tenemos las consonantes y las vocales. Las vocales. Entonces, recuerden a memorizar A, B. Nosotros diríamos A, B, C, pero no. A, B, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, psi y omega. Bien. Vamos a hacer una prueba. ¿Cómo han ido? Adelante. El hermano David. ¿Puede decirnos? Alfa, beta, gamma, delta, Delta, epsilon, delta, epsilon, zeta, eta. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿llegaría a leer esto? Macarios. Muy bien, hermano. Y aquí leería Loimón. estupendo. Muy bien, muy bien. Esto quedará para irlo rellenando. Tenemos que irlo rellenando. ¿Puede leer aquí? Juntos. Muy bien, juntos. Estupendo. Entonces, ¿puede llegar a leer todo este versículo? Voy a intentar, Rosa. Claro que sí. Tranquilo, yo no le pido algo que no lo pueda hacer, ya lo veo. Tranquilo, lo que pasa es que le voy a ayudar un poco. Déjemelo leer a mí primero sin marcar. Yo no voy a marcar. Lo voy a leer primero y luego lo va a leer usted. Macarios aneir hos utepeurece emblea sebön caín jodo jamartolón ökeşte caí picacedran loimón ecácise. Pruebe usted. Macarios aner hos uk eporeuce en bule asebon kai en hamaratolón No, caín jodó jodó hamaratolón uk kai epi catedran loimon uk ecacisen.
Estupendo, muy bien, hermano. Me deja muy contento. Macarios, aner, hos, uk, epeurece, en bule, asebon, caí, en jodor, jamartolón, uk, este. Caí, epi, cafedran, loimon, ecátice. ¿Quién más hay en clase que pueda leer? ¿Se anima, hermana Andrea? ¿Le cojo en buen momento? Sí, pastor, no hay problema. Adelante, mi hermano. Macarios, aner, hos, uk, poreuce, en, Bien, muy bien. boule, asebón, caí, en, jodón, amardolón, este, caí, epi, catedral, loimón, ecaticen. Ecátice. Ahora todos me siguen a mí desde sus lugares. Macarios anei, hos, que peurece, embule, asebón, caí en jodó, Hamartolón, uk, este, caepicacedran, loimón, uk, ecáticen. Ecáticen. La semana pasada, vamos a ver si se pudiera borrar. Quisiera borrarlo para que no lo vieran. A ver, ¿cómo se puede borrar esto? Yes. No sé. Ah, yes. Ahora sí. Muy bien. Y así vamos a hacer una práctica. Así que aprovechen antes de que los borre todos. Ay, ya yo le tomé una captura de pantalla, pastor, yo solo envío a los estudiantes. Es broma, es broma. Que no lo vean, hermano. Lo que importa ahora es que no lo vean. Y así podré hacer la práctica del ejercicio, ¿verdad? Porque si no, ya me dirán. Entonces, si lo leen, no esfuerzan la memoria, no esfuerzan la mente, ¿verdad? O sea que lo hacemos así. Y luego me cuesta bien poco volverlo a tener. Sí, señor. Lo hemos conseguido. Ajá. Allá vamos a practicar. ¿Cómo se lee esto, hermana Andrea? Este primero, Macarios. ¿Y me sabría decir algo más? ¿Cómo se traduciría? Este se traduce como feliz, bienaventurado. Ok. ¿Y el hermano David sabría qué es esto? ¿Un adjetivo, un sustantivo, un adverbio? Macarios. Am,
Pastor, en este caso, si es bienaventurado, sería como adjetivo, ¿no? ¿Verdad? Parecería que sí, ¿verdad? ¿Usted qué dice, Jason? ¿Es sustantivo o adjetivo? Un adjetivo descriptivo. Bien, muy bien. Bien, bien. O también pudiese ser un sustantivo porque se está refiriendo a alguien. Acuérdense que hemos hablado aquello de adjetivos en funciones sustantivas o sustantivos, ¿verdad? Que tienen función adjetiva, ¿verdad? Así es que no me extraña, ha hecho bien David. ¿Eh? Es una cualidad el ser feliz, ¿verdad? ¿Verdad? Ser feliz. Sí. Hombre feliz. ¿Hombre qué es? Sustantivo, ¿no? Y feliz es lo que le califica, ¿no? ¿Cómo es ese hombre? Feliz. Entonces, Macarios, aunque yo lo veo aquí en una función sustantiva, ¿verdad? ¿Usted qué diría, hermana Andrea? Si vamos al texto griego, al Salmo, hasta en español, ¿verdad? Hasta en español. Aquí lo estamos viendo, fíjense, Macarios Anuero. Pareciera que está en una función sustantiva. Perdón, pareciera que fuera un sustantivo, ¿verdad? Pero le acompaña un sustantivo, aner. Entonces sí que podríamos decir que es un adjetivo que nos califica, nos dice algo acerca del sustantivo. Aner, ¿qué es este hombre? Feliz. Entonces lo vamos a ver como un adjetivo. ¿Están de acuerdo? Sí, pastor. Sí, De pastor. acuerdo. Ok, pero eso también pasa en español, ¿eh? No solo en el griego. Vale, pues estamos con aner. Así que aner va a ser traducido por bienaventurado, dichoso, Macarios. Macarios. ¿Y aner qué es? Aner qué es, mis hermanos. Aner es varón. Ese sí sería un sustantivo. Un sustantivo, sin discusión posible. Macarios. Feliz, dichoso, bienaventurado, y vamos a poner adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque califica, nos dice acerca del sustantivo. ¿Y el sustantivo? ¿Qué más podemos decir del sustantivo? Ya que ha contestado usted, Andrea, ¿qué más cosas podemos decir del sustantivo? El sustantivo que está en masculino singular. Muy bien. Muy bien. Aner, varón, y entonces podemos decir que es un sustantivo masculino singular y si acertamos en la declinación, ¿en qué está? En nominativo, en acusativo, dativo, ablativo. Le quiero poner un poquito de aprieto, mi hermana. Pero hoy no es obligado, hoy no es obligado. Lo vamos a dejar como nominativo. Muy bien, estoy contento. Bule. ¿Qué nos dice de esto, David? Bule, ¿qué significa? Bule es consejo. Consejo. También quiere decir
asamblea, consejo, ¿verdad? No, sí. Tiene, En este tiene varias. caso sería igual sustantivo, ¿no, pastor? Vamos a ver. Se lee bulé, muy bien. Consejo, asamblea deliberativa, y sí, sí, claro. Sustantivo, Singular. igual, ¿eh? Sustantivo, singular. ¿Dónde escribe? No escribe. Ahora sí. Sustantivo singular. De momento ya me conformo con esto. Con esto. Sustantivo singular. Estamos empezando, pues, a practicar análisis morfológico. Esto es la morfología. Boulé, su significado. Eso ya es etimología, ¿verdad? Ahí ya estamos buscando el significado y semántica. Boulé, consejo, asamblea deliberativa, pero en un análisis morfológico es un sustantivo que está en singular. ¿Ok? Acebón. ¿Quién me habla de acebón? Según impíos. Igual sería, ¿no, pastor? En este caso sustantivo plural. Oh, Adjetivo. Adjetivo sería, pastor. ¿vale? Blanco, negro, justo, injusto, ¿verdad? Feliz, infeliz. El consejo de los impíos. Hombres impíos, o sea, es un adjetivo. Adjetivo calificativo. ¿Ok? Está en, es masculino, femenino, neutro, ¿qué es? Masculino. Masculino. Y está en singular. Ok. ¿Y esto qué es, mi hermana? Ese es en o Y dentro de. Es una preposición. muy bien. Adelante. Jodo. Eso es camino, pastor. Muy bien. Muy bien. Camino, sendero, ruta. Y uk. Me importa que lo domine. Uk. Adverbio de negación. Totalmente de acuerdo. Y tienes, pero si lo ven en el léxico, sobre todo en el léxico del griego clásico, verán que es un término en forma absoluta, o sea, es no, pero no de ninguna manera, ¿entienden? No. Es un adverbio de negación, pero tiene es un énfasis, ¿ok? Enfático. Jos, Ese puede traducir como que, el cual, lo cual. muy bien. Pronombre relativo, que, cual, etc.
Quiero saber por qué no funciona ahora. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Verdad? Catedran. Asiento, pastor. Muy bien. Y será adjetivo, pronombre, sustantivo. ¿Qué será? Sustantivo singular. Bueno, si es asiento sería masculino, ¿no? Si es silla, femenino. Pero Sustantivo. Vale, de momento me conformo con que me lo identifiquen, que lo lean bien. Epi. Sobre todo encima y sobre es lo que más. Y también les recomiendo que lo vean en el léxico. Es un adverbio y a veces es preposición, o sea que tiene que ver con el contexto. Bueno, ¿qué significa esto, David? Léamelo. ¿Cómo se lee y cómo se traduce? eso ya no has visto, pero es Sí, mi hermano, lo tenemos aquí. Lo tenemos. Mira. Macarios anergos epeurece epeurece. es lo mismo, pastor. Eso no es el otro es uk. ¿O es lo mismo, pastor? Exactamente. Negación. ¿Verdad? No. Frutos. Frutos. A ver si lo ven aquí. Por eso tienen la traducción ahí y cuando tengan el texto irán leyendo, comprobando. Fíjense. Frutos. La negación. Frutos. No. De este modo no será así. Frutos. No de este modo. ¿Ok? Aquí lo tienen. Frutos. O sea, lo que tienen que usar mucho es la traducción que se les ha dado. Porque yo ya sé, ahora les estoy adiestrando a ejercitar la mente, a ver vocablos, negación, entonces, no de así, de este modo, hoy. ¿Qué es esto? Hermana, hoy. Hoy. Pronombre personal masculino. No. Perdóname, un artículo. Primero de todo, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? Los. Entonces es artículo Masculino. Singular, masculino, ¿ok? Y está en nominativo.
Bien. Hacebéis. Hacebéis impíos. Muy bien. Impíos. Entonces aquí lo que es, ¿no? ¿Adjetivo o sustantivo? ¿Cómo lo pondríamos? Que en el texto creo que estaba pastor como sustantivo, decía algo así como los impíos. Entonces, según el texto sería como sustantivo. Sí. Pero en realidad, si lo vamos a ver, debería de ser un adjetivo, ¿verdad? Sí, como palabra suelta. Lo vamos a dejar ahí así. ¿Qué tenemos con U? Adverbio de negación. Muy bien. A ver. Muy bien. Frutos, ya lo hemos visto, ¿no? Hijos. Jason, Jos. ¿Qué quiere decir Jos? ¿Cómo se traduciría? Partículo, come, Jos. ¿Cómo? come. ¿Esto qué es, David? Sería Partículo masculino singular. ¿Cómo se traduce, David? sería el Ok. Y caso nominativo. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es esto. Les dejo como ejercicios, pero lo vamos a borrar. Yo se lo borro. Y cuando reciban el texto de la clase, ustedes a lápiz miren de empezar a usar el léxico. No tengo ningún problema que usen el léxico y me hacen esto. Aquí me lo hacen lo que han visto aquí. Lo que ven aquí, háganlo con esto. Con todo esto, mis amigos. ¿Eh? Y aquí es vocabulario. Macarios, aquí no es análisis morfológico, aquí es traducción al español. Macarios, ¿qué es? Loimón, ¿qué es? Uk, ¿qué es? ¿Qué significa? Aner, varón, Cáticen, sentó, Aner, varón, Josfal, en, dentro de, Bulé, consejo, Acebón, impíos, en Jodó, en sendero, en camino, Jamar, Tolón, pecadores, todo que este no está. Esto lo tienen que practicar, mis hermanos. Lo tienen que practicar, memorizar y usar del texto que les hemos dado. Ahora vamos, ya veo que ya leen, ya veo que ya distinguen las palabras, que tienen prácticamente memorizado el alfabeto y vamos a adelantar mucho si usan de la lectura, como hacen ahora. Así adelantaremos mucho. Otro asunto. Esto de aquí arriba, David, ¿qué es? Esta comita arriba. es espíritu suave, pastor. Muy bien. Y aquí, este acento, Acento agudo. ¿usted qué diría, Jason?
¿Este acento qué es? ¿Agudo, grave o circunflejo? Y este, David, ¿este qué es? ¿Agudo o grave? Lo ha de diferenciar. ¿Cuál, pastor? Este de aquí. Epureuce. Ah, ya. Ese sí es agudo, pastor. El otro creo que era grave. Ajá. Por eso lo he hecho con esa intención. Este es agudo, este es grave. ¿Y aquí arriba qué hay, David? ¿Qué hay aquí arriba? Espíritu. ¿Cómo se dice? Sí, áspero. Sí. ¿Y qué más? Y acento grave. ¿Ve? Entonces eso influye en la lectura, ¿verdad? Jos, Jos. ¿verdad? ¿Y aquí qué tenemos? Ahí tenemos un espíritu suave. Y por lo tanto no No suena. afecta en la lectura, sí. Epeurece. En no afecta la lectura. Brulé. ¿Esto qué es? Este sombrerete que tiene aquí la ETA. Circunflejo, pastor. Y lo que hay aquí abajo, ¿se ha fijado que hay? Sí, una iota pequeña, ¿no? Iota suscrita, creo que. Exacto, una iota suscrita. Eso quiere decir que tiene un sonido casi como de I. Bully. ¿Me oye Jason en esto? La ETA suena muchas veces casi como una I. Bully. Pero esto es un problema ya de... No, sí, así terminamos practicando, pastor. Oh, hey, ok. Asebón caen jodo jamartolón. Hay que ir dominando esto. ¿Y qué pasa con esto? Aquí hay una comita y aquí hay una vocal. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? En la lectura se une la consonante lambda con la vocal eta. Ale, esto se lee así. Ale, en, tónomo, ale, no, al, en, no. Ale, como si estuviera allí la eta. Ale, ¿qué es esto de aquí arriba, Jason? Hermana, ¿sabría usted lo que es? Esta comita aquí. ¿Cómo le llaman? Elíptica, pastor. ¿Eh? Elíptica. A ver, mírelo bien. Alento. Se lee seguido. ¿Por qué se lee seguido? ¿Por qué se une? ¿Por qué se une? Un apóstrofo, pastor. Apóstrofo. Ahora. Pero Ahora. porque lo describí en vez de pronunciar lo que une dos palabras en una. Sí. Ale, entónomo. Esto es un apóstrofe. ¿Ok? Aquí tiene una función distinta a aquí. Una Eso edición.
una elisión de una vocal final o una inicial. Muy bien. Ahora sí que me ha convencido. Ahora sí. Muy bien. Otro asunto. ¿Esto cómo se llama? La iota y la omicron. ¿Esto qué es? David. Un diptongo. Diptongo. David. ¿Y este? Es igual, pastor. Entonces ya sabemos que tenemos como en español, ¿verdad? Diptongos y triptongos. Las vocales son A y U igual que en español, pero le aumentamos la eta y la omega, ¿verdad? La eta y la omega. Y para formarse los diptongos, a la vocal le añadimos, ¿verdad? La iota y es la ai, ei, oi, ¿verdad? O la U, au, eu, ¿ok? Entonces se van formando así igual que en español. Entonces quiere decir que eso a la hora de analizar, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, mis hermanos, ¿cómo le van los estudios personales? ¿Necesitan material? ¿Les va bien todos estos textos que les envío de clase? ¿Lo pueden usar? ¿Les va bien? ¿Hay alguna opinión, algo que comentar sobre esto? Pastor, yo tenía una duda. Por ejemplo, en el texto que nos ha pasado y también cuando estamos leyendo la parte de griego y la parte de castellano, en el texto decía que cuando hay un diptongo, una acentuación que ocurre dentro de un diptongo, el acento se pone en la segunda vocal, pero En la se segunda. pronuncia en la primera vocal, ¿no? Sí, Eh, sí, en pero eso, a la hora de leerlo no vamos a estar tan exactos en la pronunciación, ahí a pero sí, pasar. sí, pero es verdad, es verdad. Y no siempre es la misma. Es que la pronunciación que nosotros usamos es la erasmiana y es una pronunciación figurada, acercada, lo más cercano, ¿verdad? Pero no, lo llevan muy bien, estoy muy contento. Han aprendido en poco tiempo, han aprendido el alfabeto y ya me unen las palabras. A partir de ahora irán avanzando. Lean bien todo el material que les envío y ya empezaremos a tocar asunto de gramática. Yo quería primero que me dominaran el alfabeto, las consonantes, las vocales, los diptongos, los signos y vendrán los signos ortográficos y a partir de aquí entraremos ya con teoría gramática. El artículo, el adjetivo, ya nos vamos a ir adentrando en todo esto. Pero para esto era imprescindible lo de hoy, que yo viera que ustedes ya leen, que ya distinguen los vocablos. ¿Ok? Así que todo queda grabado y es como si lo estuvieran viendo otra vez de nuevo. Sigan el texto y comparen. ¿Alguna pregunta, Schneider? ¿Todo bien? Bien, mis hermanos. Pues concluyendo clase, no es necesario porque estas son materias que les corresponde a ustedes esforzarse en memorizar. ¿Ok? Bueno, pues voy a pedir a nuestra hermana Andrea, ¿nos quiere despedir con oración, mi hermana? Claro que sí, pastor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por que nos has permitido reunirnos en el día de hoy, nos has
ayudado a acomodar todas las cosas para poder estar reunidos aquí aprendiendo el griego, para poder comprender y acercarnos a tu palabra de una manera pues más cercana a los idiomas originales. Te doy gracias por la disposición del pastor Armando para enseñarnos, para explicarnos, y por la disposición de cada uno de los compañeros en sus tiempos, en su horario, y para poder aprender y poder repasar las lecciones y poder mostrar el avance el día de hoy. Te pido, Señor, que sigas ayudándonos a aprender más cada día del griego, a poder separar los tiempos para poder repasarlo y Amén. poder ir memorizando los vocabularios y todo lo que Amén. requerimos para avanzar y poder aprender cada día más. Amén. Y te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis compañeros, por los que ven, los que estamos aquí participando en directo, y por aquellos que van a ver la clase en diferido, Señor, para que tú nos ilumines y nos ayudes a aprender mejor cada día, Señor, y nos des esa disposición y ese ánimo para continuar y seguir adelante. También te presento pues esta semana para que en todas las cosas que tengamos que hacer, pues tú nos estés acompañando, Señor, y nos estés guiando conforme a tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, a descansar y traten al griego como si fuera una novia que recientemente han descubierto. Cuanto más rato quieren estar al lado de ella, ¿verdad? Pues eso es el griego. Cuanto más rato miramos el griego, leemos el griego, traducimos el griego, repetimos el griego, pues pasaremos como el proceso de la niñez, con la lengua de la cuna, papá, mamá, y solo oíamos y luego pues lo íbamos captando. Yo les aconsejo esto, mis hermanos. Tengan buenas noches, que el Señor les guarde. Amén, pastor. Gracias, pastor. Amén. Hasta luego. Hasta luego, pastor. Hasta luego, hermanos, hermanas.